Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, de verdad, es una auténtica paradoja en la práctica clínica. Hablamos de la hipertensión pulmonar asociada a cardiopatía izquierda. Y es que, ¿cómo puede ser que la forma más frecuente de hipertensión pulmonar sea a la vez una de las más infradiagnosticadas? Bueno, pues para arrojar un poco de luz sobre esto, vamos a apoyarnos en una revisión de vanguardia, un state of the art del JCC, que nos va a servir de guía para entender por qué es tan crucial dominar esta patología para el pronóstico de nuestros pacientes. Así que, vamos al lío. Vale, para que entendamos la magnitud de lo que estamos hablando, mirad esta cifra. Es que es abrumadora. La hipertensión pulmonar por cardiopatía izquierda o HPCI no es una variante rara, ¿qué va? Es que estamos hablando de que acapara entre el 65 y el 80% de todos los casos de hipertensión pulmonar. Es sin ninguna duda la gran protagonista a nivel mundial. El resto, como veis, se reparte en un trozo mucho más pequeño del pastel. Y aquí, como os decía, está la gran paradoja. Siendo tan común, pues resulta que es de las que menos se ha investigado. Y claro, esto tiene una consecuencia directa en nuestro día a día, en la clínica. ¿Cuál? Pues que no hay un consenso claro, no tenemos una guía unificada para su manejo. Al final, esto nos deja a los clínicos con un panorama un poco fragmentado, ¿verdad? Con muchas dudas. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Por qué se nos escapa tanto una patología tan prevalente? Pues la respuesta, como veremos, está en su complejidad. Es un desafío diagnóstico y terapéutico enorme. Pensadlo bien. Los síntomas se solapan completamente con los de la insuficiencia cardíaca de base. Y claro, ahí es donde se complica todo. Muy bien. Para poder entender el problema de verdad, tenemos que ir a la raíz, a la fisiopatología. Hay que seguir el rastro desde el principio. Todo, absolutamente todo, arranca en el corazón izquierdo. Pero ojo, lo que empieza ahí desencadena una cascada de eventos que al final acaba golpeando y dañando al corazón derecho. Vamos a ver paso a paso cómo se produce esta secuencia. Mira, esta imagen es un mapa perfecto del proceso. Es fundamental entender que esto no es un problema estático, no es un evento único. Es una cascada, una secuencia progresiva en 4 actos. Fijaos bien en el esquema. Todo comienza con algo que parece muy simple, muy mecánico, un aumento pasivo de la presión que va hacia atrás. Pero esto no se queda ahí, esto evoluciona. Se convierte en una enfermedad vascular pulmonar activa. Y el acto final, el más temido, es el fallo del ventrículo derecho. Y aquí lo tenemos, el corazón del problema, la fisiopatología desglosada. La secuencia, insisto, es la clave. Vamos por partes. Primero, elevación pasiva de la presión. La presión en la aurícula izquierda sube y, como si fuera un atasco en una autopista, se transmite hacia atrás, a los pulmones. Segundo paso, disfunción endotelial. Esa presión crónica machaca el endotelio, la capa que recubre los vasos, y esto hace que se contraigan. Tercer paso, remodelado vascular. Esto ya es más serio. Los vasos no solo se cierran, sino que cambian su estructura. Se engrosan, se vuelven rígidos. Y el cuarto y último paso, la consecuencia final, el remodelado y fallo del ventrículo derecho. El pobre bebé no está preparado para bombear contra tanta resistencia y simplemente claudica. Pero ojo, no podemos meter todos los casos en el mismo saco. No toda la HCI es igual, y esto es importantísimo desde el punto de vista clínico. Tenemos que distinguir entre 2 grandes fenotipos hemodinámicos, porque, como vamos a ver, el pronóstico y el enfoque terapéutico cambian y mucho. Aquí las tenemos. Son las 2 caras de la misma moneda. Por un lado, la hipertensión pulmonar poscapilar aislada, la que llamamos HPPCI. Pensemos en esto como un problema puramente mecánico, de fontanería, como un atasco. La presión del lado izquierdo simplemente se transmite hacia atrás. Pero luego tenemos la otra, la combinada, la HPPCC. Y aquí, amigos, el problema es mucho más profundo. Aquí no solo hay un atasco, sino que la propia tubería, la vasculatura pulmonar, está enferma. Hay un remodelado activo, una enfermedad vascular de verdad. ¿Y cuál es el parámetro que nos permite distinguirlas en el cateterismo? Pues aquí lo tenéis, la resistencia vascular pulmonar, la RVP. El punto de corte mágico son las 2 unidades Wood. Si está por encima, estamos ante una HPPIC. Y esto no es solo un número, esto implica que hay un remodelado vascular mucho más severo. Y lo más importante para nosotros, que la respuesta al tratamiento de la cardiopatía de base va a ser probablemente mucho peor. Y si todavía quedaba alguna duda de por qué es tan importante hacer esta distinción, fijaos en este número. Un paciente con el fenotipo combinado con la HPPC tiene un riesgo de mortalidad 2,5 veces mayor que uno con la forma aislada. O sea que esto no es un debate académico, esto es pronóstico puro y duro, es vital. Vale, entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico correcto? ¿Cómo navegamos por esta complejidad? Pues la clave, como casi siempre en medicina, es ser sistemático. Necesitamos un enfoque por pasos, bien estructurado, que nos lleve desde la simple sospecha clínica hasta la confirmación hemodinámica definitiva.
El camino diagnóstico empieza, como no, por la clínica. La sospecha salta ante un paciente, habitualmente mayor, con disnea y las comorbilidades que todos conocemos, hipertensión, diabetes, cardiopatía isquémica. A partir de ahí, tiramos de las pruebas no invasivas, un electro, una placa, biomarcadores. Y por supuesto, la ecocardiografía, que es nuestra primera gran herramienta de imagen. Pero para tener el diagnóstico de certeza, para ponerle el apellido a la enfermedad, necesitamos ir un paso más allá. Y ese paso es, por supuesto, el cateterismo cardíaco derecho. No hay otra. Es el gold standard. Es la única prueba que nos permite medir las presiones directamente dentro del corazón y las arterias pulmonares, calcular esa resistencia vascular de la que hablábamos y, en definitiva, clasificar al paciente correctamente en un fenotipo u otro. Sin el cateterismo para esto, navegamos a ciegas. Y quiero que este mensaje quede clarísimo. Es absolutamente crucial no equivocarse. Confundir una HPIC, que es grupo 2, con una hipertensión arterial pulmonar, que es grupo 1, y ponerle a ese paciente un tratamiento específico para AP puede ser un desastre. Esos fármacos, los vasodilatadores pulmonares en este contexto, pueden provocar edema agudo de pulmón, hipoxemia severa, en resumen, un empeoramiento clínico muy grave. Claro, pero ¿y qué hacemos con esos casos que están en la zona gris? Ya sabéis a qué me refiero. Ese paciente que tiene toda la pinta, toda la clínica, todos los factores de riesgo, pero le haces el cateterismo en reposo y las presiones salen, pues ahí, en el límite, no son diagnósticas. ¿Significa que no tiene la enfermedad? No necesariamente. Puede que esté oculta. Y es aquí donde entra en juego la fisiología en estado puro. Tenemos que provocar al sistema. Usamos maniobras de estrés hemodinámico como una sobrecarga de volumen controlada o, idealmente, el ejercicio. Al exigirle un esfuerzo al sistema cardiovascular, podemos desenmascarar esa disfunción del ventrículo izquierdo que en reposo no da la cara. Es la forma de confirmar la sospecha en esos casos dudosos. Perfecto. Ya hemos hablado de la fisiopatología y del diagnóstico. Hablemos ahora del tratamiento. Y también miramos un poco al futuro. Una vez que tenemos el diagnóstico bien puesto, ¿qué podemos hacer por estos pacientes? Pues a día de hoy el mensaje principal es este, y es muy claro. No hay terapias específicas aprobadas para la HPCI. El pilar fundamental, la base de todo, es tratar la enfermedad de base. Es decir, optimizar al máximo el manejo de la cardiopatía izquierda, con diuréticos, con IECAs, con lo que toque. El objetivo es bajar esas presiones de llenado. Pero bueno, que no haya nada aprobado no significa que no se esté investigando. Al contrario, el campo está muy activo. Hay nuevas terapias en el horizonte, tanto fármacos como dispositivos, que ya no se centran solo en el corazón izquierdo, sino que van a por el componente vascular pulmonar. Los resultados preliminares de algunos de ellos, la verdad, son bastante prometedores. Y me gustaría terminar con esta pregunta, que es una de las grandes cuestiones que deja abiertas la propia revisión del HAC. ¿La HPCC, la forma combinada y más grave, es simplemente una fase avanzada de la forma aislada, una evolución natural de la enfermedad, o es desde el principio un fenotipo biológico distinto, un paciente diferente? Saber esto es absolutamente clave porque definirá cómo vamos a investigar y desarrollar las terapias del futuro. Una pregunta fascinante que sin duda marcará el campo en los próximos años.